Estoy cansado, jefe. Cansado de tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. El cine, denominado también el séptimo arte del mundo, es el arte de narrar historias a través del registro y la proyección de imágenes de forma rápida y sucesiva para crear la alusión de movimiento. Me cansé. Para la realización del cine es necesaria la concurrencia de muchas otras capacidades a nivel técnico, creativo y financiero, como el montaje, la fotografía, la dirección, el guionismo, la operación de cámaras, el sonido y la producción, para lo cual es necesario todo un equipo de trabajo y asimismo recorrer por varias etapas, como el desarrollo, la preproducción, el rodaje, la postproducción y la distribución de la escenografía y los personajes. De acuerdo a sus características, se distingue entre cine comercial, que es el que apunta a captar la intención del público masivo generando grandes ganancias. También está el cine de autor, el cual está centrado en las decisiones del director, y el cine experimental, el cual carece de poca o ninguna estructura narrativa. Suele ser dividido en multitud de géneros, según ciertas características y similitudes entre las películas, el estilo, el tema, la intencionalidad, el público e incluso la forma de producción, como el cine de animación, documental, policíaco, de acción, de ciencia ficción, el cine romántico, ambiental y entre otros. El cine, un producto de consumo y un medio de comunicación, es la forma en que las sociedades narran sus historias, sus problemas, sus coyunturas o circunstancias a través de un discurso audiovisual. El cine es el reflejo del tiempo en que vivimos, de nuestras preocupaciones y nuestros anhelos a nivel personal o colectivo. Para la creación de cine es necesario tener claro algunos conceptos básicos, como los tipos de planos según el ángulo. Ángulo normal o plano a la altura de los ojos. Es un ángulo en el que nos situamos prácticamente a la altura de los ojos de la persona, para tomar una posición neutral frente a ella. Si fuese un objeto ocurriría igual. Ángulo de cámara picado o plano picado. En este caso, la cámara graba a la altura superior a los ojos, en caso de personas, o a la altura media en caso de objetos. Este tipo de plano se utiliza para transmitir al espectador que alguien es inferior e inocente. Inconscientemente vemos al sujeto filmado como alguien débil, frágil e inofensivo. También se puede utilizar incluso para ridiculizar. Ángulo contrapicado o plano contrapicado. En este ángulo, la cámara se sitúa a la altura inferior a los ojos del sujeto u objeto. Es el ángulo opuesto al ángulo picado y sirve para magnificar al sujeto. Ángulo de cámara nadir o plano nadir. El ángulo nadir es el opuesto del cenital. Esto quiere decir que grabamos completamente desde abajo. No es un ángulo tan frecuente por la complejidad del mismo y porque solo debe usarse cuando tenga sentido. Otros ángulos que tienen que ver con la altura. Además de todos los mencionados, podríamos hablar de dos ángulos más. El ángulo de ras del suelo. Sería una variante del ángulo normal, ya que no contrapicamos, pero grabamos a ras del suelo. Por ejemplo, para hacer un plano detalle de unos pies. Plano americano. El plano americano o plano 3/4 es aquel en el que la escena se divide en 4 zonas y solo escogemos 3. En el plano americano, escogeríamos las zonas de la cabeza a la parte superior de la rodilla. Plano medio. En este tipo de plano aparece el sujeto de la cabeza a la cintura, más o menos por la zona del ombligo. Se utiliza mucho en la fotografía de moda o en entrevistas con dos sujetos. El corte bajo se realiza desde el punto intermedio entre el ombligo y la entrepierna. Primer plano. En este tipo de encuadre, el plano se corta en los hombros y sigue hasta la cabeza. Es el más utilizado en fotografías donde queremos resaltar el maquillaje o el rostro. Acerca al espectador mucho más al sujeto. Es un plano perfecto para escenas íntimas. También se conoce como primer plano menor o plano retrato. Primerísimo primer plano. La cara del sujeto es lo más importante. El plano ocupa desde la barbilla o mentón aproximadamente hasta la mitad de la frente o un poco más por encima de ella. Plano detalle. El plano detalle se encarga de mostrar una zona determinada de la escena. No se centra en el sujeto completo, sino en un elemento que sujete, como un complemento, un solo ojo, labios, etc. En este tipo de plano, habrá que cuidar el encuadre y composición, ya que serán los protagonistas de la imagen. Se utiliza normalmente en el cine para que el espectador se fije en elementos necesarios para entender la trama. En cine, también en televisión, existen diferentes movimientos que abonan al discurso audiovisual y le brindan carácter. Principalmente hay dos tipos de movimiento de cuerpo de cámara, en los cuales la cámara se mueve completa, y movimientos técnicos, en los cuales es la lente la que genera el movimiento.
Revisemos a continuación los más importantes movimientos de cámara. Movimiento panning o paneo. Es el movimiento de la cámara de forma horizontal. Traveling. Movimiento de la cámara sobre un riel. Dolling in y dolling out. Movimiento de cámara sobre un soporte de ruedas. El sonido, al igual que una imagen, también puede tener cualidades estéticas, texturas o frecuencias que se utilizan, por ejemplo, en películas de superhéroes o del espacio, o películas psicológicas, efectos y sonidos sugerentes, agradables, inquietantes o molestos. Es decir, el sonido no solo aporta realismo a las imágenes, también puede crear una ambientación. Además, podemos enfatizar el silencio y utilizarlo de una manera simbólica y metafórica para representar la ausencia o el peligro, o simplemente por el mero placer de jugar con el lenguaje cinematográfico.